que ya están todos. Sean bienvenidos entonces a esta sesión número 2 de la clase de inteligencia de negocios. Bueno, veo que se acaba de unir alguien más. Por favor, me comparten sus nombres, los que vayan llegando, los ponen en el chat y recuerden que esto va a contar como su asistencia al final pues, de la clase. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces esta sesión hablando de un tema que mencionamos anteriormente, pero de que no habíamos entrado pues como en contexto con esto y se trata pues de la minería de datos. La minería de datos es un proceso muy importante a la hora de que estamos trabajando con inteligencia de negocios, ya que esto nos permite pues básicamente descubrir nuevos datos y ampliar la información que ya tenemos recopilada o que hemos recopilado para alguna empresa. Si recuerdan, la vez anterior hablamos de manera general sobre qué significaba la inteligencia de negocio, a qué aplicaba y mencionamos pues que este es un campo que aplica bastante para lo que son las empresas, principalmente para estas empresas que siempre están buscando la mejora continua, cómo obtener más información para mejorar sus procesos. Y asimismo también estamos hablando pues, de empresas que están dedicadas en el mejoramiento continuo de su mismo proceso y de su mismo negocio. Pues, la inteligencia de negocios de manera general ayuda a las empresas a tener información de primera mano y esta misma información poder aplicarla en la toma de decisiones para las personas que son tomadoras de decisiones. En este caso nos referimos, por ejemplo, puede ser a un gerente, una persona encargada de un proyecto, un project manager, puede ser alguien encargado del análisis de las ventas, personas encargadas en data mining y minería de datos, etcétera, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un proceso bastante amplio, pues que nos es muy útil y sobre todo, pues porque cuando nosotros, pues en el caso de ustedes, pues se espera de que cuando salgan de su carrera puedan ocupar cargos de gran importancia y de, bueno, de mucha relevancia en las empresas. Entonces se espera de que ustedes tengan la capacidad de analizar los datos, analizar los procesos y que puedan llevar pues, a las empresas por el mejor camino en la toma de decisiones. Puede ser desde el proceso de desarrollar un proyecto de software hasta un proceso de mantener una empresa ya de distintas magnitudes, desde startups hasta empresas grandes, las cuales ustedes les puedan brindar información y sea pertinente pues, para la toma de decisiones. Entonces, cuando nos referimos a la minería de datos, fue un tema que hablamos anteriormente, nos referimos principalmente al proceso que implica analizar la información de distintos medios para encontrar distintos patrones. Entonces, las bases de datos actualmente son una herramienta fundamental para todas las empresas. Ahí es donde almacenamos toda la información que vamos a utilizar en nuestro negocio, ya sea información de usuarios, información de clientes, de ventas, de posibles candidatos para ser clientes, de, en fin, un sinnúmero de información, la cual es almacenada tanto en bases de datos como en data warehouse que nos permiten, por ejemplo, recopilar esta información. Ahora, cuando hablamos pues de esta información, pues que puede ser mucha, puede ser información que tal vez no comprendamos o existe demasiada información que no sabemos así a simple vista qué está sucediendo. Eh, por ejemplo, como dice aquí, nos enfrentamos frente a un problema que se llama la infoxicación, que implica como la intoxicación de información, es decir, de información en exceso, demasiada información, la cual nos es difícil garantizar con
firmeza, digamos, al 100% la efectividad de la misma. Para ello, el minado de datos surgió como la intención o el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos, ya que estos pudieran ser utilizados para extraer conclusiones y contribuir a la mejora continua de las empresas. Sobre todo porque ayuda, por ejemplo, a las empresas a obtener información, analizar una base de datos y, por ejemplo, fidelizar a los clientes. ¿Qué nos referimos con fidelizar a los clientes? Mantener activos a los mismos clientes que ya tenemos y poder obtener un camino viable para conseguir nuevos clientes que sean, por ejemplo, clientes potenciales. La minería de datos es un proceso el cual nos ayuda a buscar anomalías, nos ayuda a encontrar, por ejemplo, patrones de comportamiento y, este, y correlaciones en los grandes conjuntos de datos para predecir estos resultados. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es de que la minería de datos nos permite analizar gran cantidad de información para poder, por ejemplo, conseguir o encontrar una anomalía en estos datos que estamos analizando. Ahora, todo este proceso de analizar los datos, de encontrar información y buscar, por ejemplo, anomalías, es un proceso de que puede conllevar bastante tiempo y puede significar el uso de distintas técnicas o herramientas de software que nos ayuden y faciliten al proceso de la minería. Entonces, como dice aquí, es un proceso que nos permite buscar datos para descubrir conexiones ocultas y poder predecir tendencias a futuro. Entonces, por ejemplo, el descubrimiento de conocimientos de bases de datos en términos de minería de datos no existió hasta 1990. Es decir, que anteriormente existían grandes cantidades de datos, que no es un concepto nuevo, que es un concepto que se viene aplicando desde la época de los 90, de los 80, que tal vez que empezaron a haber ciertos problemas con las bases de datos. Y es un concepto, ¿verdad?, que se utiliza para buscar en la información, en los distintos datos, en las distintas bases de datos, por medio de mecanismos, la forma pues, de hallar algo ahí en la base de datos, de descubrir una posible tendencia o un posible comportamiento en los datos. Tenemos disciplinas, esto creo que lo había mencionado anteriormente, pero bueno recalcarlo. Tenemos disciplinas que están fuertemente enlazadas con la minería de datos. Estas disciplinas son la estadística, la inteligencia artificial y el machine learning, que es parte de la inteligencia artificial. La estadística es el estudio numérico de las relaciones de datos. Es una ciencia que nos permite darle sentido a los datos proporcionados por la teoría. Y la estadística tiene una amplia aplicación en los estudios de mercado. De hecho, es una ciencia bastante amplia que no la vamos a entrar a detalle aquí, pero sí vamos a ver posiblemente ciertos conceptos que estén relacionados a ella. La inteligencia artificial es una habilidad de una máquina de tratar de interpretar las mismas capacidades de los seres humanos. Es decir, por medio de la inteligencia artificial, lo que buscamos es que las máquinas puedan obtener o tratar de conseguir un comportamiento similar al de los humanos. Es decir, que traten de razonar, de aprender, de tener cierta creatividad o que tengan la capacidad de planear. Han escuchado, por ejemplo, en algunos videos que dicen, una inteligencia artificial me ayudó a pintar un cuadro o dibujó lo que yo le estaba diciendo. Entonces, son componentes que en este caso se están utilizando tal vez para ocio, pero que pueden ser utilizados para distintos medios. En este caso, la minería de datos está fuertemente ligada a la inteligencia artificial. Y sobre todo el machine learning, que es un campo principalmente de la inteligencia artificial que permite por medio de algoritmos darle a las computadoras la capacidad de identificar patrones de datos y elaborar predicciones. No sé si tienen ahí alguna duda o algo con respecto a esto o alguna opinión que nos quiera brindar. ¿Nadie?
a continuar. Bueno, les recuerdo pues de que dicen que no, ahí en el chat, no ninguna, dice Jeffrey. Luego le vamos a preguntar a Jeffrey en el foro que nos compartan estas opiniones. De hecho, voy a tomar una cierta pausa ahorita para comentarles un poco. La tarea de la sesión 1 era elaborar un pequeño informe, un pequeño ensayo de lo que era la inteligencia de negocio. Así de manera general, pues, ¿qué es lo que ustedes comprenden? Para la tarea de la sesión 2 voy a solicitarles que participemos en el foro. De hecho, lo acabo de crear. Ya pueden ver la sesión 2 habilitada porque creo que no estaba habilitada. Y la idea es que ustedes participen en el foro. Yo voy a dejar un tema hablando sobre la inteligencia de negocios, de qué se trata, cómo pueden aplicarla, las ventajas, desventajas. Y quiero que ustedes den en cada uno de los mensajes sus opiniones. Qué es lo que piensan, cuáles son las ventajas, en qué campos se aplican y algún comentario que ustedes tengan. Entonces, como parte de la tarea, van a tener que comentar un poco sobre qué es la inteligencia de negocio, las ventajas y utilidades. Y también quiero que le comenten a dos de sus compañeros en las reacciones que tengan. Entonces, si cumplen esos dos requisitos, elaborar un tema en el foro y comentar al menos dos publicaciones de sus compañeros, tienen aprobada pues, su tarea. Para comprobarlo, bueno, yo voy a revisar el foro y asimismo también pueden, por ejemplo, subirme la captura de su publicación en la parte de la tarea. Recuerden que esto ya empieza a llevar puntaje. Bueno, hasta ahí la pausa. Vamos a continuar entonces ahora. Dice aquí que bueno, solo los que están. Entonces, el concepto de Machine Learning está relacionado con la minería de datos, con ciertos algoritmos, con la clasificación de los mismos sobre los distintos datos que se puedan obtener. El aprendizaje automático también está relacionado con lo que son redes neuronales, aprendizaje profundo o deep learning, inteligencia artificial y autonomía, de que el equipo, digamos, o las computadoras en este caso sean capaces de realizar, analizar la información y predecir resultados en base a ello. Entonces, bien, la minería de datos puede que sea relacionada con ella, puede que sea muy compleja o muy simple, todo va por escala, ¿verdad? Podemos tener desde analizar simples datos e ir realizando predicciones hasta analizar grandes cantidades de datos a instituciones o entidades corporativas que son bien grandes. Y todo esto es un proceso que se lleva a cabo primero haciendo una depuración de los datos. Se depuran esos datos, todos los recolectados, se adquieren esta información, luego se analizan los datos. Estos datos, por ejemplo, se deben analizar utilizando algún algoritmo, alguna herramienta de Machine Learning y de Data Mining. Luego de que los datos han sido depurados y analizados, es decir, que se tiene información que es realmente relevante, se pasa por un proceso de interpretación, es decir, se interpretan esos datos y luego la recolección de los datos para luego realizar este ciclo, ¿verdad? Que constantemente lo que nos va a estar haciendo es dándonos información relevante sobre las bases de datos que estemos analizando. Esta minería de datos o este concepto es muy importante porque ayuda a filtrar todo el ruido caótico y repetitivo en los datos. Podemos tener bases de datos que almacenan grandes cantidades de información, pero de que esta información puede que no sea útil, puede que no sea algo relevante, pero entre toda esa información que tenemos almacenada, puede que alguna cierta información de este lado sí sea útil y sí sea relevante. Entonces nos ayuda a entender de qué información es relevante, cuál no, y cómo podemos hacer buen uso de esa información para evaluar las posibilidades que podemos obtener de ello. Asimismo, ayuda a acelerar el ritmo de la toma de decisiones, haciéndolo de manera informada. Es decir, tomamos una información en base de la minería de datos, nos arrojó de que los clientes están consumiendo, por ejemplo, más gaseosa Coca-Cola, o de X o Y sabor. Entonces, si nuestro negocio, por ejemplo, es un
encargado de vender refrescos o algo así, nos va a ayudar a decidir, bueno, vamos a invertirle más a estas cajillas de gaseosa de X sabor que estas otras que se están vendiendo menos. Entonces vamos a priorizar, por ejemplo, la venta del producto que más se esté moviendo, por decirlo así. Y es un proceso de que nos puede ayudar a descubrir en qué momento, en qué épocas del año se vende, qué producto, etcétera. Ahí hay un sinfín de variables que pueden ser evaluadas. ¿Quién utiliza esto de la minería de datos? Principalmente empresas relacionadas a las comunicaciones, por ejemplo, canales de televisión que nos emiten películas, eh, instituciones educativas, los bancos principalmente. Los bancos siempre están analizando información para obtener relaciones respecto a sus datos con lo de los clientes. Pues, sabemos que los bancos manejan dinero y que están en constante crecimiento. Siempre su principal objetivo es vender y conseguir clientes que estén moviendo el dinero, por llamarlo así. También seguro, existen grandes cantidades de aseguradoras, entonces por medio realizan diferentes estudios de mercado de impacto. Con la minería de datos pueden saber estos clientes no nos convienen por X y motivo, mientras que estos clientes sí nos convienen, estos están más propensos a sufrir daños, hay que cobrarles más, a estos hay que cobrarles menos, podemos captar clientes de esta forma, en fin, pues ya las variables de lo que estemos analizando, ya eso depende pues, de cada institución. Seguros, manufactura y reventa. Si aquí nos llegamos a especializar en data mining, vamos a darnos cuenta de que lo principal es determinar los objetivos. Un encargado en data mining se va a encargar de determinar los objetivos, procesar los datos, que es el ciclo que habíamos comentado, determinar el modelo y analizar los resultados para proveer una toma de decisiones más eficiente. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos de que para convertirse en una persona o un especialista en data mining, un minero explorador de datos, debemos saber pues que estas personas principalmente se dedican al análisis de datos a través de sistemas conocidos como mineros o exploradores de datos. Estos intentan descubrir patrones en medio de enormes cantidades de datos que sean útiles para el comportamiento de la empresa. Su intención, de manera general, es aportar a la información, aportar información valiosa a las empresas para ayudarles en la toma de decisiones futuras, como lo es, digamos, la inteligencia de negocios aplicada. Y para ello debemos de tener en cuenta la elección del mejor algoritmo. Entonces, yo en el video de la sesión que va a aparecer, ¿verdad? En la sesión 2, ahí se mencionó también sobre la elección de un mejor algoritmo. De hecho, hay una gran cantidad de algoritmos para minería de datos que pueden ser aplicados. Entonces, la aplicación de estos mismos va a depender de los casos o situaciones que tengamos. Entonces, la elección de un algoritmo para una tarea analítica específica es un desafío, ya que se debe de escoger o seleccionar el mejor algoritmo o entre muchos patrones distintos, ¿verdad? Uno que se encargue de encontrar determinado patrón. Y dependerá también de los problemas que vayamos a resolver, porque pueden ser que un algoritmo obtenga mejor información que otro en determinada situación. Dentro de las ventajas y desventajas que tenemos del minado de datos, la principal ventaja es que nos permite descubrir información que no esperábamos obtener. Es decir, si nosotros tenemos una base de datos ya prefabricada, esperamos que siempre actúe de cierta forma, pero puede que en el comportamiento interno de ella, de esta base de datos, esté actuando de manera diferente al proceso que nosotros esperamos. Entonces, permite descubrir información que no esperamos obtener debido a sus algoritmos y permiten hacer combinaciones de distintos atributos y datos. Es capaz de analizar bases de datos con una enorme cantidad de datos, principalmente aquellas que tienen miles y millones de registros. También los resultados tienen que ser fáciles de interpretar, entonces la minería de datos nos ayuda a interpretar los datos y no es necesario que las personas que van a interpretar
recolectar estos datos sean ingenieros en informática, en sistemas o en algo en específico con esta ciencia, sino de que pueden ser personas que propiamente no estén relacionadas a la carrera, pero de que sí sean tomadores de decisión. También permite, sobre todo, encontrar y atraer clientes y asimismo poder retenerlos, porque si nosotros obtenemos información relevante acerca de la empresa XY que esté trabajando con nuestras bases de datos, de esta forma vamos a poder analizar, bueno, estos clientes que ya tenemos esperan un mejor servicio de X o Y manera, cómo podemos brindárselo, cómo podemos retenerlos en nuestra institución y cómo estos pueden ir mejorando, ¿verdad? Como, asimismo, cómo podemos atraer nuevos clientes si ya tenemos esta cantidad de clientes en este sector de la ciudad, por decirlo así. Cómo podemos analizar y cómo podemos hacer para atraer más clientes y que vengan a nuestro negocio. Bueno, otra de las ventajas que tenemos es que permite encontrar y atraer y retener clientes. La empresa, por medio de esto, puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida. Si un cliente no se siente bien con el servicio, por ejemplo, es demasiado, si hablamos de telefonía, tenemos clientes que están recibiendo el servicio, es demasiado lento, la atención al cliente puede entender mejor esta situación y darle una mejor solución. Asimismo, podemos darle a las empresas la posibilidad de ofrecer a los clientes los productos y servicios que ellos deseen. Si nos remitimos al ejemplo de las telefonías, tal vez un cliente lo que necesita es un paquete de WhatsApp más que estar navegando en TikTok o en alguna otra aplicación, por poner un ejemplo así, no específico. Entonces, si nuestros clientes lo que necesitan es comunicarse vía WhatsApp, la empresa con el data mining y el análisis de estos datos nos va a permitir ofrecerles una mejor solución a ellos, brindándoles los servicios que ellos necesitan, lo que ellos desean, y no servicios innecesarios como tal vez alguien no utiliza TikTok, otra persona sí lo utiliza, entonces poder brindarle servicios en base a sus necesidades. También, antes de usar los modelos, estos son comprobados mediante estadísticas para verificar que las predicciones son válidas. Entonces, ahí entra como una de las variables el análisis estadístico de los datos. Entonces, antes de realizar una predicción, se puede hacer, por ejemplo, una encuesta, analizar estos datos y predecir ciertos valores. También nos permite ahorrar costes a la empresa y abre oportunidades de negocio. A continuación, ahí vamos a hablar sobre técnicas para el minado de datos. Es decir, hay distintas técnicas que nos sirven para minar datos que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, las principales técnicas más conocidas con el minado de datos son asociación, agrupación o clustering, clasificación, predicción y patrones secuenciales. La asociación se trata de una de las técnicas más utilizadas y es una técnica de transacción y de relación entre los elementos que utilizan para identificar un patrón. Es decir, también se conoce como técnica de la relación. Esta es utilizada para analizar ciertos comportamientos de los clientes, por ejemplo, del producto o de las cosas que estamos analizando, y poder asociarlos mediante ciertos comportamientos. Por ejemplo, aquí se menciona de la cesta de compra que hace conocer todos aquellos productos que los clientes compran juntos habitualmente. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de clientes, no sé si el negocio puede ser un supermercado y estos clientes, principalmente los fines de semana de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, o a las 7 de la noche, viven comprando productos de limpieza, productos del hogar, productos de niños, no sé, pañales, cualquier otro producto. Entonces podemos asociar estos clientes y determinar, existen personas que vienen de tal hora a tal hora, compran este producto y estas son las cantidades aproximadas que compran.
Otra de las técnicas es la de agrupación, la otra era asociar. Estamos asociando este con este en tal hora. La agrupación permite clasificar los objetos con las mismas características. Se confunde un poco con la clasificación, pero en este caso la agrupación somos nosotros los que colocamos los objetos en clases predefinidas. La agrupación en clústeres coloca los objetos en estas clases que nosotros definamos. Ejemplo, compradores de materiales de construcción, compradores de productos del hogar, compradores de productos de limpieza, etc. Entonces nosotros venimos y agrupamos estos objetos o estos datos en ciertos modelos que nosotros definamos. La clasificación es un poco más automatizada porque tiene que ver bastante con el Machine Learning. Y en este caso, la clasificación de elementos se hace con un conjunto de datos en grupos o en clases predefinidas. Se utiliza la programación lineal, estadística, árboles de decisión y redes neuronales en la minería de datos, así como otras técnicas para poder clasificar de manera semiautomática, por decirlo así, los datos. Entonces, en este caso tenemos un conjunto de patrones, los triángulos, círculos, a ver, cuadros. La clasificación se va a encargar de automáticamente tomar los triángulos, ponerlos en un lado, lo que son círculos, ponerlos en otro lado. Esto es un ejemplo X, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de datos ya más complejos. Pueden ser clientes, pueden ser objetos, pueden ser productos. En fin, cualquier información que podamos clasificar. Tenemos la técnica de predicción que existe. Esta lo que trata de analizar es la existencia de una relación entre variables independientes y variables dependientes, así como las variables independientes por sí solas, es decir, algún dato que dependa de otro, cómo estaría relacionado con otro dato, y de esta forma, digamos, cómo podemos predecir las ganancias en futuro. Por ejemplo, yo les así el ejemplo de la bebida de la Coca-Cola, entonces, ¿en qué momento del año se está vendiendo más este sabor de bebida? ¿En qué momento de la semana se vende más, del mes, etcétera? Entonces, por medio de la predicción podemos predecir, digamos, las ganancias. Por ejemplo, dice aquí, supongamos que la ganancia y la venta son variables dependientes e independientes respectivamente. Entonces, basándonos en ello, podemos predecir valores de venta futuro y hacer una curva de regresión, que básicamente es como decir, de estos productos tenemos esta variable, podemos predecir cuánto dinero vamos a ganar, cuánto vamos a perder, etc. Y la técnica de los patrones secuenciales tiene como objetivo utilizar datos de transacciones, luego identificar las tendencias, patrones y eventos similares durante un periodo de tiempo. Esta técnica de minado de datos es como una de las más complejas, ya que se toma en relación al tiempo que tengamos en este análisis. Aquí van a ser muy importantes los datos históricos de las ventas, por ejemplo, para descubrir artículos de los clientes compraron en diferentes épocas del año. Es decir, hay que tratar de descubrir patrones en secuencias en ciertos periodos de tiempo. Bueno, ¿cómo llevar a cabo un minado de datos? Se tiene que hacer, primeramente, una investigación comercial. Segundo, realizar un análisis de la calidad. Tercero, realizar una limpieza de los datos, ya que, pues, que tengamos estos datos y estén dispersos. Luego se realiza una transformación de datos a los modelos que nosotros definamos. Y 5, se realiza un modelado de datos para darle sentido a esta información. Los tipos de datos que pueden ser minados son datos almacenados en una base de datos. Ya estamos hablando de SQL, MySQL, Postgre, Oracle. Pueden ser datos que estén en un data warehouse, en data transactional y en otros tipos de datos que puedan ser manipulados. Por ejemplo, datos de diseño de ingeniería, datos de secuencia, flujos de datos, gráficos, datos espaciales, multimedia y toda aquella información que nos pueda ser útil y que pueda ser transformada a un modelo más entendible. La minería de datos viene siendo como este proceso de primero obtener de una fuente, luego consolidar estos datos y enviarlos, por ejemplo, a un data warehouse. Una vez que tenemos esos datos consolidados,
del data warehouse se debe seleccionar y preprocesar. Es decir, antes de ser procesado se prepara como la información que vamos a manipular. Luego se realiza y se aplica la técnica de minado de datos, se aplican patrones y modelos y luego se realiza una interpretación y evaluación para obtener un conocimiento. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Pues transformarlo en información útil para la empresa y que nos sea de utilidad. La organización del conocimiento. Entonces, el siguiente tema que vamos a estar analizando en la sesión 3 y 4 es la organización del conocimiento. Entonces, esta también va a ser conocida como Knowledge Management. Está ampliamente incrustada en la inteligencia de negocios y está, por ejemplo, la inteligencia de negocios se enfoca en el conocimiento explícito. El Knowledge Management abarca ambos conocimientos, el tácito o el implícito. Y ambos conceptos promueven el aprendizaje, la toma de decisiones y la comprensión de las organizaciones. Entonces, el Knowledge Management, decirlo así, informa sobre la inteligencia de negocio en relación a la organización con la creación de conocimiento, la transferencia de conocimiento y el aprendizaje. De manera general, esto es lo que vamos a estar analizando en la siguiente sesión, es la organización del conocimiento. Y vamos a ver cómo podemos aplicar diferentes técnicas de esto para poder relacionarlo con la minería de datos. Veo que se nos va a cortar el tiempo de la llamada, son creo que 40 minutos. Entonces, solo para finalizar y darles algunas instrucciones sobre qué es lo que vamos a estar tratando. Una vez que se corta ahorita la llamada, les pido pues que vuelvan a entrar al enlace. Y ya para finalizar la última parte de esta clase en la cual voy a explicar. Dice que Marilyn no puede entrar porque no tenía luz en su casa. Ok, está bien. Entonces, bueno, ya en menos de un minuto se va a cortar la llamada. Espero pues que se vuelvan a unir al enlace para dar las instrucciones finales y ahí daríamos por sentado pues la parte de lo que es estos temas de minería de datos que estamos analizando. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, la pueden hacer pues una vez que regresemos, ¿verdad?, a la llamada. Vamos a proseguir con la siguiente parte de la clase. Para comenzar, quiero preguntarles si tienen preguntas sobre esto y qué han podido comprender. Entonces, voy a solicitar ahí su participación de al menos alguien que nos comparta qué ha aprendido sobre esto y qué es lo que están entendiendo pues de la clase. Si no, pues vamos a hacer preguntas así como de manera aleatoria. De Jeffrey, bueno. Bueno, vamos a empezar, Gerardo, entonces. Vamos a empezar con Gerardo. ¿Qué nos puedes comentar de lo que has entendido sobre inteligencia de negocio y minería de datos? Así con tus palabras. Bueno, profesor, yo el domingo pasado no pude entrar a la reunión Sí. y no pude leer bien las lecturas, entonces como que ando un poquito desubicado realmente. Tendría que leerlo todo para Necesitamos ponerme. pues, que te pongas al día con esto, pero de lo Sí, que hablamos ahorita de minería de datos, ¿qué lograste entender así de manera rápida? bueno, igual como que ando un poquito, no sé, como desubicado porque los términos no los comprendí muy correctamente. Entonces no sé si leyéndolos tal vez Ok, algo. por ejemplo, eh, en esta parte que hablamos, que es el minado de datos, dice un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes cantidades de datos
con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de esos datos. ¿Qué podríamos encontrar, digamos, en estos patrones o qué podrían ser, por ejemplo? Así pues, con tus palabras, ya luego puedes ir a leer la documentación y explicarlo pues ya de manera correcta en el foro. Patrones repetitivos, o sea, en la base de datos, dice usted. Bases de datos. ¿Qué podríamos encontrar, por ejemplo? Algo que estoy mencionando, así, ejemplos pues tuyos que puedas brindar. No sé, pat- no sé realmente. Como le digo, no he podido leer bien la lectura y no entiendo mucho acerca del tema. Está bien, pues bueno, te vamos a pedir entonces que leas un poco las lecturas, analices esto y en el foro que va a estar habilitado nos compartas pues qué información quieres entendido, porque ahorita solo estamos hablando así como de manera teórica, de manera general que es, pero necesitamos pues aplicarlo en algún momento de la clase. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Aquí tenemos a Brian, por ejemplo, Brian Ramos. Vamos a preguntarle qué es la inteligencia de negocios pues, y qué has comprendido de esto. Se nos fue. Estamos mudos. Brian, si no le preguntamos entonces a Adrián. Pero, Adrián Cepeda, Adrián López. Yo. sí, Pues yo Adrián, lo que sí. hasta donde he visto, bien perfectamente, pues que básicamente que la inteligencia de negocio viene siendo pues como, aparte de estrategia, viene siendo pues como, puede ser aplicaciones, en este caso, con tecnología podemos relacionarlo con que es con la minería de datos, que básicamente puede decir que es para encontrar patrones repetitivos, o técnicas de tecnología que permiten o explorar. Ok, también puede decir que explora de manera automática. Como podemos ver, es mejor tener una inteligencia artificial que venga y explore como de manera más rápida y segura que una persona esté viendo tantas cosas. Sí, más o menos. Básicamente viene siendo esto. Si tenemos, por ejemplo, grandes cantidades de información, podemos tener una base de datos que maneja miles o millones de clientes, es difícil como que predecir cuáles van a ser las ganancias. Solo con la base de datos no vamos a predecir. O sea, por sí solo no va a decir, tenés que comprar más gaseosa, más cajillas gaseosa. Inventémonos un negocio. Inventemos que tenemos una venta de bebidas no alcohólicas. En este caso pueden ser gaseosas, jugo, y pueden ser de distintos sabores. Pues, por ejemplo, Coca-Cola, puede ser roja, de fresa, de limón, de naranja, etcétera, etcétera. Un ejemplo aplicado de esto, de la inteligencia de negocio y automatización de esto, con ingeniería de datos, es poner a una herramienta a trabajar sobre nuestra base de datos. Tenemos la base de datos con toda nuestra venta. Llegó cliente, digamos, Gerardo, compró una gaseosa. Llegó Milagros, compró otra bebida. Llegó Adrián, compró una tercera bebida. Y la idea es encontrar patrones en la base de datos con respecto a sus compras. Tal vez en una semana, las tres personas que mencioné llegaron a comprar a esta tienda. Tal vez compraron distintas bebidas toda la semana. Entonces, con ello nos permite predecir cuál es el comportamiento de los clientes que llegaron. Es decir, si en toda esta semana la bebida que más se dio fue, digamos, Coca-Cola, o lo que más se vendió en un periodo de tiempo fue jugo de tal marca, pues no sé. Entonces, esto nos permite como predecir, bueno, entonces nosotros debemos a nuestro negocio rellenarlo con más Coca-Cola, con más gaseosa de esta, con más jugo. Y dejamos de rellenar, digamos, las otras bebidas de que no se están vendiendo. Porque la idea es buscar patrones de comportamiento en los datos que tengamos para aplicárselos al negocio. Y para ello, como les había comentado, hay una serie de algoritmos que vamos a estar tratando, o por lo menos
intentando analizar de qué van estos algoritmos, por lo menos. Porque puede que sean pues un montón pues de datos, que estos no tengan sentido y de que lo que necesitemos tal vez es analizar esta información pues y obtener los mejores resultados. Entonces, a ver. Bueno, por ahí va la idea entonces. Profe, mire, sobre la tarea, es un foro de todo lo que se dio en la clase de hoy. Es un foro sobre las dos clases, o sea, estamos hablando ahorita solo de manera de concepto, que es la inteligencia de negocio y la minería de datos. Entonces, son dos conceptos que están relacionados. Entonces, la idea en el foro, vamos a mostrarlo acá. Ahí lo pueden ver. Bueno, el primer tema es inteligencia de negocio. Entonces se va a tratar la tarea. Entonces quiero que, por ejemplo, hablen sobre las características de esta, qué es, para qué sirve y cómo pueden aplicársela a un negocio en la vida real. Entonces, es básicamente leer un poco, digamos, las lecturas de la unidad 1 y de la unidad 2, la vamos a seguir trabajando en esta semana. Y lo comenten ahí, pues, como que la inteligencia de negocio sirve para esto, yo creo que se puede aplicar en este campo y qué ventajas tiene, qué beneficios nos brinda, como para que de manera general entiendan pues a qué nos estamos enfrentando, pues a qué queremos llegar. Ah, ok. Pues, cuando, por ejemplo, Milagro ahí realice una publicación, quiero que, no solo a ella, ¿verdad? Todos puedan comentarle por lo menos a dos de sus compañeros. Si digamos Gerardo publicó algo, la inteligencia del negocio, hace uso de estrategias para esto y esto y esto, que le puedan dar retroalimentación ahí de Gerardo, estás en lo correcto. Yo creo que aparte de lo que mencionas, pueden mejorar de esta manera, pueden aplicarlo de este ámbito, entonces que le puedan dar retroalimentación a lo que comentaron sus compañeros en el foro. Y básicamente es eso. Vamos a mostrarlo. Bueno, eso estaba, digamos, en la sesión 1. En la sesión 2 va a estar primeramente el video docente. Hay un pequeño resumen sobre los temas que acabamos de explicar. Hay algo llamado la organización del conocimiento, que es un tema que vamos a estar abarcando en la siguiente presentación. También les compartí esta presentación, que es la que se acaba de mostrar, ahí se descargó, y las fases del proceso de extracción del conocimiento, porque esto es bastante amplio, tiene, como les decía, tal vez no logramos identificar todo en un mismo día, pero nos va a servir pues como para extender los conceptos. Y les quiero mostrar más o menos de dónde estoy tomando información relevante y que tal vez les sea de utilidad. Están estos libros que se llama Business Intelligence for Dummies. No sé si han escuchado esa marca en algún otro, no sé, como para programación for Dummies, JavaScript for Dummies, HTML for Dummies. No es por ofender, sino de que así se llama la marca. La idea de los libros de For Dummies es hacer la información o el contenido de ciertos temas, hacerlo lo más simple posible para que sea entendido por la mayoría de personas. Entonces, pueden tomar de referencia este libro que se llama Business Intelligence for Dummies. Y aquí nos explica una gran cantidad de conceptos. Sí que está un poco en inglés, pero lo que podríamos usar ahí Translator como para entender un poco. Y ahí me estoy fijando un poco. Y nos explica un poco las bases, digamos, entendimiento de la inteligencia de negocio, los límites, las decisiones, no se requiere experiencia de la CIA. Y un montón de información que nos puede ser de utilidad, el propósito, el valor del propósito de la inteligencia de negocio. Y aquí nos menciona, por ejemplo, obtener información, hacer decisiones y tomar acciones basadas en la data,
procesar los resultados a acuerdo a las métricas predeterminadas y obtener las lecciones de la decisión siguiente. Entonces, básicamente es como el proceso que les estoy mencionando. Entonces, ahí hay bastante información que les puede ser de utilidad. Hablamos de las bases de datos. Yo hacía el chiste la vez pasada del barril, de los data warehouse. Antes hablábamos del balde de base de datos. Era una base de datos. Entonces, ahora con los data warehouse estamos hablando de un balde, algo así, que contiene otro balde. Es decir, una base de datos que contiene información de otras bases de datos en su interior. Y bueno, también vamos a estar tomando información de Microsoft Business Intelligence, que es un libro para dummies también, que lo que nos habla es sobre cómo implementar la inteligencia de negocios, pero con herramientas de Microsoft. Y, por ejemplo, ¿cuál de las herramientas de Microsoft pueden ser utilizadas? La primera y la más esencial es SQL Server. SQL Server tiene SQL Server Integration Service, Reporting Service y Analysis Service. Y por encima de ello, por debajo de ello está el motor de bases de datos de SQL. Entonces vamos a ver en algún momento el uso de SQL Server y cómo podemos aplicarlo a la inteligencia de negocio. Bueno, básicamente eso. Ahí les queda, digamos, la tarea que va a ser participar en el foro de inteligencia de negocio, brindando tus aportes y el contenido que han aprendido. Y les pido pues que puedan leer, por ejemplo, la tarea de la unidad 1, la lectura de la unidad 1 y de la unidad 2. Y para los que se acaban de integrar al curso, es muy importante que lean los datos de la sesión 1. Y también hay una tarea formativa que espero pues la puedan hacer. Recuerden de que si necesitan más, en algún momento les puede ser de utilidad estos puntos extra o les haga falta algún puntaje, vamos a tomar en cuenta pues esta sesión, esta tarea formativa. Entonces no sé si tienen preguntas o alguna duda adicional antes de finalizar. Nadie. Allí, Brian. ¿Quiénes siguen conectados todavía? Gerardo, Brian, Gerardo. Creo que no, pero ay, disculpe por no responder, porque no se me escuchaba el micrófono. Sí. ¿Quiénes de ustedes ya hicieron la tarea de la tarea formativa? Tarea formativa. Yo la hice. Nosotros, sí. Bueno, Yo también. recuerden subirla, esa tarea es importante pues porque si les hace falta puntaje o algo al final, ahí podemos tomarlo en consideración. Si, por ejemplo, luego les hace falta puntos y no enviaron ninguna de las tareas, pues ya no podemos hacer mucho. Unos 20 puntos tiene de rescate la formativa. No creo Pero que menos para que te salves para que te salves con el 70, por lo menos. exactamente, recuerdo que 50. de Android, pues hubieron alumnos que no enviaron tareas y luego estaban preocupados el último día, entonces pues, yo ya no podía hacer mucho porque básicamente pues no enviaron nada. Entonces Después con estos muchachos. Una tarea, esta está un poco más sencilla, es comentar en el foro, como que ustedes son expertos en ello, como que están en una conversación en Facebook, pero vamos a hablar de un tema bastante formal y vamos a comentar y compartir información para entender de qué estamos hablando. Así. Profe, la única pregunta que tengo yo, pero creo que me estoy adelantando, es cómo va a ser el primer parcial. Ajá, ¿y cuándo va a ser? Porque no tenemos directo. Bueno, creo que va a ser en la sesión 5. Profe, pero mire, a la hora de hacer ese parcial, usted sabe que nosotros tenemos, por ejemplo, como son todas las clases sabatinos, nosotros nos vamos de las 10 y venimos a las 5. ¿A qué hora podríamos hacer su examen? Porque es la primera clase y como que no miro el tiempo, ya sabe. Muy bueno. El 7 de noviembre aparece de 8 a 10. 10. Entonces, en base a eso, hay 2 sábados que se manejan examen. Entonces, dependiendo del sábado que les toque, ustedes van a hacer el examen. Vamos a tratar de que el primero sea de preguntas múltiples, selección múltiple,
que puedan por lo menos estudiar los conceptos. Voy a dejar ahí como una guía que puedan estudiar esto y en base a eso les van a aparecer las preguntas para que no sea tan complicado. Ah, bueno. Dice Adrián, levanta la mano. Dígame. Solo estaba probando el... Ok, bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí termina la sesión de esta semana. No duden en consultar si tienen otra duda, otra pregunta, ya sea por correo, por chat. Tenemos el grupo de WhatsApp, por el foro también. Entonces, pues, cualquier duda que tengan, la pueden hacer por cualquier medio. Yo les voy a estar contestando. Y recuerden leer las lecturas de la unidad 1, la sesión 1 y 2, que traté de dejar como lo más simple posible para que sea entendible. Me faltó agregar a Milagros. Entonces, bien, si no hay más preguntas, más dudas, entonces aquí termina la clase de la sesión 2. Les recuerdo que esta va a quedar grabada y yo les voy a estar